El rebozo azul estaba tendido sobre el respaldo de una silla de madera vieja, en el cuarto más íntimo de la hacienda Santa Esperanza, y ninguna de las criadas que entraban ahí sabía por qué doña Amparo Monteverde no permitía que nadie lo tocara. Lo lavaba ella misma con sus propias manos ya cansadas, una vez al mes, en un lebrillo de barro que también guardaba con el mismo cuidado. 76 años tenía la mujer, y 76 años tenía casi ese pedazo de tela, aunque nadie en San Miguel de los Olivos hubiera podido adivinarlo. Porque quien mirara a doña Amparo hoy, con su vestido oscuro de viuda y su paso lento por los corredores de la hacienda más grande de la región, jamás imaginaría que ese rebozo la había cubierto una noche de hace más de medio siglo, cuando ella no era dueña de nada, ni siquiera de su propio apellido. Esa madrugada de primavera de 1928, mientras el cielo todavía guardaba estrellas sobre las montañas de Jalisco, doña Amparo salió de la hacienda como lo hacía cada 15 días, sin avisarle a su hijo, sin que ningún mozo la acompañara, envuelta precisamente en ese rebozo azul que nadie más podía tocar. Caminaba hacia la pequeña capilla del pueblo, donde llevaba maíz, frijol y a veces unas monedas escondidas entre los dobleces de la tela, para las familias que la administración de su hijo, sin mala intención, pero sin demasiada atención tampoco, dejaba pasar por alto. Nadie en el camino sabía que aquella anciana de guaraches gastados era la viuda del legendario don Baldomero Monteverde. Para el pueblo era solo una mujer mayor, silenciosa, que rezaba mucho y hablaba poco. Fue en ese camino de tierra, entre el pueblo y la iglesia, donde doña Amparo tropezó al intentar apartarse de una carreta que pasaba demasiado cerca, y cayó de espaldas contra una piedra que le partió la frente y le robó la conciencia en un instante. El rebozo azul quedó extendido bajo su cuerpo como una sombra que la protegía a medias del polvo del camino. Y ahí, en ese mismo instante, mientras la sangre empezaba a manchar la tela más antigua y más guardada de toda la hacienda Santa Esperanza, una mujer que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido casi todo, decidió que no iba a seguir de largo. Elvira Montiel llevaba de la mano a su hijo Gaudelio, de 8 años, camino a la escuela rural cuando lo vio. Un bulto oscuro tirado junto al camino, una anciana que ni se movía. Varias personas pasaron antes que ella. Un arriero apuró el paso fingiendo no ver. 2 mujeres que iban al mercado se persignaron y siguieron caminando, murmurando que alguien de la familia de la pobre señora tenía que aparecer pronto. Nadie se detuvo. Elvira sí. Miró el cielo, todavía gris de tan temprano. Miró a Gaudelio, que la observaba con esos ojos demasiado despiertos para su edad. Miró por última vez hacia la torre de la iglesia, donde el reloj marcaba la hora exacta en que tenía que estar ya con las manos metidas en la masa, encendiendo el fogón de la hospedaria de don Severiano Luján. Sabía, con la claridad de quien ha aprendido a leer las consecuencias de sus actos porque ya las ha pagado antes, que si se quedaba ahí, perdería el trabajo. Don Severiano se lo había advertido la semana anterior, con esa voz fría que no dejaba lugar a dudas. Un retraso más, y quedaba en la calle. Elvira se arrodilló junto a la anciana de todas formas. «Gaudelio, corre a buscar al señor Refugio. Dile que traiga la carreta», le dijo a su hijo, y el niño obedeció sin preguntar nada, porque ya sabía que cuando su madre hablaba con esa voz, no había tiempo para dudar. Mientras esperaba, Elvira sostuvo la cabeza de la desconocida sobre su regazo, apretó un trozo de su propio rebozo contra la herida y le habló en voz baja, como si la anciana pudiera escucharla desde donde estaba, perdida en la inconsciencia. «Aquí estoy, señora. No la voy a dejar sola». No sabía que esas 7 palabras, dichas en voz baja junto a un camino de tierra, iban a cambiar el destino de una hacienda entera. No sabía que la anciana que sostenía entre sus brazos guardaba en algún lugar de su memoria un secreto capaz de transformar muchas vidas. En ese momento solo sabía una cosa: había alguien herido, y nadie más estaba dispuesto a ayudar.
Si usted también cree que hacer lo correcto vale más que cualquier recompensa, déjenos su like ahora mismo. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para acompañarnos en más historias que nacen de los pequeños actos capaces de cambiar una vida para siempre. Y cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez ayudar a alguien le costó algo importante, pero aún así volvería a hacerlo? ¿Y desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? El agricultor Refugio Bautista llegó con su carreta en menos de 10 minutos, y entre él y Elvira subieron a la anciana con el cuidado de quien carga algo mucho más frágil de lo que parece. El médico del pueblo, el viejo doctor Anastasio Prado, vivía apenas a 4 calles de distancia, en una casa que también hacía de consultorio, con un letrero de madera desgastado por el sol. Elvira no soltó la mano de la anciana durante todo el trayecto, ni tampoco durante las 2 horas que el doctor tardó en curarle la herida, revisarle el pulso y asegurarse de que no hubiera daño más grave que un golpe fuerte y la pérdida temporal de la memoria más reciente. Gaudelio se había quedado sentado en una esquina del consultorio, con las piernas colgando de la silla, observando a su madre con la misma atención con la que observaba todo lo que ella hacía. Aprendía, sin que nadie se lo enseñara con palabras, que un hombre vale más por las decisiones que toma que por el dinero que tiene guardado. Cuando la anciana despertó, confundida, sin recordar bien su propio nombre por un rato, fue Elvira quien le habló con calma, quien le explicó dónde estaba, quien le sostuvo un vaso de agua a los labios. La anciana la miró largo rato, como si intentara reconocer algo en su rostro que no tenía nada que ver con esa mañana. «¿Cómo se llama usted?», le preguntó al fin con la voz todavía débil. «Elvira Montiel, señora, para servirle». «Elvira», repitió la anciana, como si guardara ese nombre en algún cajón de la memoria para no olvidarlo. «Que Dios se lo pague, Elvira, porque yo no sé si voy a poder». Elvira sonrió apenas, incómoda con el agradecimiento. «No hace falta que nadie me pague nada, señora. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». Pero ambas sabían, sin decirlo todavía, que eso no era del todo cierto. Nadie más se había detenido. Cuando Elvira por fin llegó a la hospedaria, el sol ya estaba alto, y don Severiano Luján la esperaba en la puerta con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «Son las 11 de la mañana, Elvira». «Lo sé, don Severiano. Había una señora herida en el camino. Nadie más se detuvo. Tuve que...» «No me interesan sus razones. Le dije la semana pasada que un retraso más significaba que quedaba fuera. Esta hospedaria no puede depender de una cocinera que llega cuando se le antoja». «No fue que se me antojó, don Severiano. Fue...» «Ya está dicho, Elvira. Recoja sus cosas». No hubo forma de razonar con él. Don Severiano Luján no era un hombre cruel por gusto, sino por convicción. Creía, con la firmeza de quien ha construido su lugar en el mundo a fuerza de reglas estrictas, que la disciplina era lo único que separaba el orden del caos, y que si él permitía una excepción, tendría que permitirlas todas. Había llegado a administrar la hospedaria después de años de trabajar desde abajo, sin ayuda de nadie, y en su cabeza la compasión de Elvira no era una virtud, sino un lujo que ella no podía darse, y que él tampoco estaba dispuesto a subsidiar. Elvira salió de la hospedaria esa tarde sin trabajo, sin el salario de la semana que le debían, y con la única certeza de que, si el tiempo retrocediera, volvería a arrodillarse junto a esa anciana en el camino. Los primeros días después del despido, Elvira pensó que encontraría algo pronto. San Miguel de los Olivos era un pueblo pequeño, pero siempre había ropa para lavar, maíz para desgranar, algún mandado que hacer a cambio de unas monedas. Fue a tocar puertas, ofreció sus manos para lo que fuera, pero la voz de don Severiano corría más rápido que sus propios pasos, y en más de una casa le cerraron la puerta con la misma frase: «No queremos problemas con don Severiano». La primera puerta que se le cerró fue la de doña Trinidad, la dueña de la tienda de abarrotes, que necesitaba a alguien para llevar las cuentas de fin de mes.
Trinidad la escuchó con atención. Incluso pareció interesada al principio, pero cuando Elvira mencionó de dónde venía, el rostro de la mujer cambió. Mira, Elvira, no es que dude de ti, pero Severiano me surte la manteca y el azúcar más barato que nadie en el pueblo. Si me ve dándote trabajo después de que él te corrió, capaz que deja de venderme a ese precio. Entiéndeme. Elvira entendió, aunque entender no le llenaba el estómago a Gaudelio. Siguió tocando puertas. En la casa de los Aranda, donde antes le habían ofrecido lavar ropa cuando tuviera tiempo libre, la respuesta fue parecida, aunque menos directa. La señora Aranda le dijo que ya no necesitaba ayuda, con una sonrisa incómoda que no coincidía con sus palabras. En la carnicería, el propio carnicero, un hombre que conocía a Elvira desde niña, le ofreció apenas unas monedas a cambio de limpiar el local después de cerrar, casi como quien da limosna disfrazada de trabajo, y Elvira, con el orgullo dolido pero con la necesidad más grande que el orgullo, aceptó. El casebre de adobe donde vivía con Gaudelio, en las afueras del pueblo, empezó a sentirse más frío cada noche, no porque el clima cambiara, sino porque el fuego del fogón ardía cada vez con menos leña y menos frecuencia. Elvira vendió primero las 2 gallinas que le quedaban, a un vecino que le pagó menos de lo que valían porque sabía que ella no estaba en posición de negociar. Después vendió una mesa vieja que había sido de su madre, la única pieza de mobiliario que todavía conservaba algo de valor sentimental, y lloró esa noche, a solas, después de que Gaudelio se durmiera, porque en esa mesa su propia madre le había enseñado a amasar tortillas cuando ella era niña. Después vendió los pocos utensilios de cocina que no necesitaba todos los días. Un comal de más, 2 ollas, una batea de madera que había sido regalo de bodas. Comía menos, siempre menos, para que el plato de Gaudelio estuviera lleno, aunque el niño, que no era tonto, empezó a notar que su madre decía que ya había comido antes, que no tenía hambre, que él se sirviera primero. Una noche, Gaudelio dividió su propia tortilla en 2, sin que nadie se lo pidiera, y le puso la mitad en el plato a su madre. «Cómela tú, mamá, yo ya no tengo tanta hambre». Elvira sintió que el corazón se le partía de una manera distinta al hambre, una manera más profunda, más difícil de sobrellevar. «Come tú, mijo, yo estoy bien». «Mamá, yo sé que tú no comes para que yo coma. No soy tan chico como crees». Esa noche, Elvira lloró en silencio, dándole la espalda a su hijo para que no la viera, pensando por primera vez, con una honestidad que le dolía, si acaso había tomado la decisión correcta aquella mañana en el camino. El pensamiento le duró apenas un instante, porque enseguida recordó el peso de la cabeza de la anciana entre sus brazos, la sangre en el rebozo, el miedo en los ojos de esa mujer que no tenía a nadie más que se detuviera por ella. «No», pensó Elvira, secándose las lágrimas. «No me arrepiento, pero eso no hacía que el hambre doliera menos. Y sin embargo, en ningún momento de esas semanas difíciles, Elvira culpó a la anciana del camino. Ni una sola vez, ni siquiera en las noches en que el hambre le apretaba el estómago, pensó que hubiera sido mejor seguir de largo aquella mañana. Cuando una vecina, con buena intención, pero con la lengua suelta, le dijo que había sido una tontería arriesgar su único sustento por una desconocida, Elvira solo respondió, con la misma calma con la que su madre le había enseñado a responder a todo. «Cuando Dios pone a alguien en nuestro camino, nunca es por casualidad. Yo no me arrepiento». Lo que Elvira no sabía era que del otro lado del pueblo, en la hacienda Santa Esperanza, la anciana que había ayudado aquella mañana no era una desconocida cualquiera, sino la propia doña Amparo Monteverde, viuda del fundador de la hacienda más grande de la región, madre del hombre que empleaba a la mitad de las familias de San Miguel de los Olivos. Doña Amparo tardó 3 días en recuperar por completo la memoria de lo ocurrido, y cuando lo hizo, lo primero que preguntó fue por la mujer que la había ayudado. «Se llama Elvira, mamá, Elvira Montiel».
le dijo su hijo, don Anselmo Monteverde, sentado junto a su cama con el sombrero todavía en las manos, incómodo con esa cercanía que hacía tanto tiempo no practicaba con su madre. El doctor Anastasio me contó todo. Dice que la mujer no se separó de tu lado ni un momento, y que cuando por fin te trajo hasta acá, se disculpó conmigo por haber tardado tanto, como si fuera ella la que te debiera algo. ¿Y ya la recompensaron como se debe?, preguntó doña Amparo, incorporándose apenas contra las almohadas. Anselmo bajó la mirada. Le mandé unas monedas con refugio, mamá. Fue lo que pude hacer rápido. ¿Unas monedas? Fue lo que pareció apropiado. Doña Amparo cerró los ojos un momento y algo en su rostro se endureció de una manera que su hijo no reconoció, porque hacía años que no la veía así. Anselmo, esa mujer perdió su trabajo por quedarse conmigo. ¿Lo sabías? ¿Cómo dice? Se lo pregunté a Refugio cuando vino a dejar las monedas. Me dijo que Elvira trabajaba en la hospedaria de Severiano Luján y que la corrió el mismo día, por el retraso. Una mujer sola, con un hijo, sin marido y ahora sin trabajo, porque decidió no dejarme tirada en el camino como todos los demás. Anselmo se quedó en silencio, sintiendo algo parecido a la vergüenza subirle por el pecho, aunque todavía no entendía del todo por qué. Su madre lo miró entonces con una intensidad que él tampoco recordaba haber visto antes en ella. «Quiero que averigües quién es esa mujer, hijo. Quiero saber todo lo que se pueda saber de ella, no para juzgarla, para entenderla». «¿Por qué es tan importante, mamá?». Doña Amparo no respondió esa pregunta. Se limitó a mirar hacia la ventana, hacia las montañas que rodeaban la hacienda, y algo en sus ojos viajó muy lejos, a un lugar y un tiempo que su hijo nunca había conocido. Porque hace muchos años, alguien hizo por mí lo mismo que ella hizo por mí ahora, y yo nunca terminé de pagarle esa deuda. Anselmo no entendió esas palabras entonces. Pensó que su madre, todavía débil por el golpe, hablaba con la confusión de quien no ha terminado de recuperarse. No sabía que acababa de escuchar, sin saberlo, la primera grieta de un secreto que su madre había guardado durante más de 50 años. Esa noche, sola en su cuarto, doña Amparo se levantó de la cama a pesar del dolor de cabeza que todavía la acompañaba. Abrió el baúl de madera que guardaba bajo llave desde hacía décadas y sacó de ahí el rebozo azul, todavía manchado con restos de la sangre de su propia caída, y un cuaderno de cuero viejo con las esquinas gastadas de tanto abrirlo y cerrarlo a lo largo de los años. Lo abrazó contra el pecho sentada en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo lloró como lloraba cuando era joven y no tenía nada, ni siquiera un apellido que decir en voz alta sin vergüenza. Elvira Montiel, susurró, mirando la tapa desgastada del cuaderno. Tú no lo sabes todavía, pero yo fui tú. Los días siguientes, don Anselmo Monteverde hizo lo que su madre le había pedido, aunque no entendiera del todo por qué le importaba tanto. Mandó llamar a Refugio Bautista al doctor Anastasio. Incluso conversó, con la discreción propia de un hombre acostumbrado a manejar negocios delicados, con algunas de las mujeres que conocían a Elvira del pueblo. Lo que empezó como un favor para tranquilizar a su madre, pronto se convirtió en algo distinto, una curiosidad genuina que Anselmo no supo nombrar hasta varios días después. «Es una mujer muy trabajadora, patrón», le dijo Refugio, sin saber muy bien por qué el hacendado le hacía tantas preguntas. «Perdió al marido hace años, en la creciente del río, cuando el niño apenas caminaba. Desde entonces saca adelante al chamaco ella sola. Nunca la he visto quejarse, nunca la he visto negarle ayuda a nadie tampoco, aunque ella misma ande necesitada. ¿Y por qué no se ha vuelto a casar? Una mujer así, con esas cualidades...» Refugio se encogió de hombros. «Dicen en el pueblo que ella dice que su corazón ya cumplió con lo que tenía que cumplir, y que ahora lo que le queda es criar bien a su hijo. No sé si es cierto o si es lo que dice para que la dejen en paz». Anselmo siguió preguntando discretamente en los días siguientes. Se enteró de que Elvira había cuidado,
sin cobrar nada, a una vecina enferma durante semanas. Se enteró de que había compartido su propia comida, incluso en tiempos en que ella misma no tenía suficiente, con una familia que llegó al pueblo huyendo de otra hacienda donde los trataban mal. Se enteró de que el niño, Gaudelio, sabía leer mejor que muchos adultos del pueblo, porque su madre, aunque apenas tenía tiempo, se sentaba con él cada noche a repasar las letras con un libro viejo que alguien le había regalado. Una tarde, Anselmo decidió ir personalmente, sin anunciarse, a hablar con el doctor Anastasio Prado, el médico que había atendido a su madre el día del accidente. Lo encontró en su consultorio, ordenando frascos de medicina en un estante de madera. «Patrón Monteverde, qué sorpresa. ¿Vino por algo de salud?» «No, doctor. Vine a preguntarle por Elvira Montiel». El doctor Anastasio dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a Anselmo con la expresión de alguien que tenía mucho que contar. «Esa mujer, patrón, hace años que la conozco. Cuando su marido murió en la creciente del río, ella tenía apenas 23 años y un niño de meses en brazos. Le ofrecí, en aquel entonces, ayudarla sin cobrarle nada por las visitas al niño cuando se enfermaba, porque veía que no tenía con qué pagar. ¿Sabe qué hizo ella? Empezó a venir cada 15 días a limpiar mi consultorio, sin que yo se lo pidiera, para pagarme con trabajo lo que no podía pagar con dinero. Nunca aceptó nada gratis, patrón, ni una sola vez. Y el día del accidente de mi madre. Ese día, Elvira estuvo aquí más de 2 horas, sin moverse, sosteniéndole la mano a su madre mientras yo trabajaba. Cuando terminé, me dijo que sentía mucho haberme quitado tiempo con otros pacientes, como si ella fuera la que me debiera algo a mí, y no al revés. Anselmo salió de ese consultorio con el pecho apretado, sintiendo que cada testimonio que recogía añadía una capa más de vergüenza a su propia conciencia. Fue después a hablar con la maestra de la escuela rural, una mujer llamada Concepción Ibarra, que le contó cómo Elvira, a pesar de no tener casi nada, siempre encontraba la manera de mandar un poco de comida con Gaudelio para compartir con otros niños que llegaban a clases sin haber desayunado. Su hijo es igualito a ella, patrón. El otro día vi que le dio la mitad de su almuerzo a un compañerito sin que nadie se lo pidiera. Le pregunté por qué lo hacía y me dijo, con esa seriedad que tienen los niños cuando dicen algo importante: «Mi mamá dice que la comida sabe mejor cuando se comparte». Cuanto más investigaba, más una pregunta incómoda crecía dentro de Anselmo. ¿Cómo era posible que él, dueño de la hacienda más grande de la región, con recursos para ayudar a media aldea si quisiera, hubiera hecho tan poco por su propia gente, mientras esta mujer, sin nada, había hecho tanto? Empezó a repasar mentalmente sus propias decisiones de los últimos años. Los aumentos de salario que había pospuesto por prudencia administrativa, las peticiones de ayuda de trabajadores enfermos que había delegado a sus capataces sin involucrarse personalmente, las fiestas del pueblo a las que había dejado de asistir desde la muerte de su esposa, prefiriendo el encierro de su despacho a la cercanía con su propia gente. Una noche, incapaz de dormir, Anselmo sacó los libros de cuentas de la hacienda y los revisó bajo la luz de una vela. No buscando errores administrativos, sino buscando algo más difícil de medir. Cuánto de su riqueza había construido con justicia fría, y cuánto le hacía falta de la compasión que tanto admiraba en una mujer que no tenía ni la 10ª parte de lo que él poseía. Fue doña Amparo quien, sin proponérselo directamente, le dio la respuesta a esa pregunta unos días después, cuando Anselmo fue a visitarla otra vez. «Tú administras esta hacienda con justicia, hijo. Eso nadie te lo puede quitar. Pero administrar con justicia y administrar con compasión no siempre son la misma cosa. La justicia mide lo que cada quien merece. La compasión da sin medir». «¿Y tú crees que yo no doy sin medir, mamá?». Doña Amparo lo miró con una ternura que dolía un poco, porque llevaba dentro también un reproche silencioso. «Creo que desde que murió tu esposa, hijo, tú aprendiste a medir todo. Y no te culpo por eso. El dolor a veces nos hace así.
Pero yo también aprendí a medir mis propias palabras contigo durante todos estos años, y creo que fue un error. Hay algo que debí contarte hace mucho tiempo, y no lo hice, porque tenía miedo de lo que pensarías de mí. Anselmo sintió que el aire del cuarto se volvía más pesado. ¿De qué hablas, mamá? Doña Amparo respiró hondo, como quien se prepara para cruzar un río que ha evitado toda la vida. Todavía no, hijo. Todavía no estoy lista. Pero pronto. Mientras tanto, sin saber nada de las conversaciones que ocurrían en la hacienda, Elvira seguía luchando por sostener a su familia con las manos vacías. Una tarde, mientras remendaba la única camisa buena que le quedaba a Gaudelio para la escuela, un hombre que ella no conocía tocó a la puerta de su casebre. Se presentó como un capataz de la hacienda Santa Esperanza y le dijo sin dar muchos detalles que había un puesto disponible para la bandera en la hacienda y que si le interesaba podía presentarse al día siguiente. Elvira dudó. No conocía a nadie en la hacienda y algo en la formalidad repentina de la oferta le pareció extraño. Pero no tenía el lujo de rechazar un trabajo. Así que a la mañana siguiente, con Gaudelio de la mano, porque no tenía con quién dejarlo, se presentó en la entrada de la hacienda Santa Esperanza por primera vez en su vida. Lo que Elvira no sabía era que don Anselmo Monteverde había ordenado personalmente que se le ofreciera ese puesto, sin revelar que la propuesta venía directamente de él, y mucho menos que estaba relacionada con la anciana que ella había ayudado semanas atrás. Quería observarla de cerca antes de revelar nada. Quería, como le había dicho a su madre, entenderla antes de juzgar cualquier cosa. Elvira empezó a trabajar en la hacienda esa misma semana, lavando ropa junto a otras mujeres del pueblo, en un patio grande cerca de los establos. El trabajo era duro, pero honesto, y el salario, aunque modesto, era mejor de lo que había tenido en la hospedaria. Por primera vez en semanas pudo comprar suficiente maíz para que Gaudelio no se acostara con hambre. Fue en su tercera semana en la hacienda cuando doña Amparo, ya recuperada casi por completo del golpe, decidió acercarse por primera vez, sin revelar quién era, a observar a la mujer que le había salvado la vida. La encontró en el patio de lavado, con las manos rojas de tanto restregar la ropa contra la piedra, cantando en voz baja una canción que Amparo no reconoció, mientras Gaudelio, sentado a su lado porque no había escuela ese día, dibujaba figuras en la tierra con un palito. «Buenos días», dijo doña Amparo, acercándose despacio. Elvira levantó la vista, y algo en su rostro cambió al reconocer a la anciana. «Señora, qué gusto verla bien. ¿Ya se recuperó del todo?» «Gracias a usted, sí. ¿Me permite sentarme un momento?» Estas piernas viejas ya no aguantan tanto como antes. Elvira le ofreció un banco de madera, un poco avergonzada de no tener algo mejor que ofrecer. Amparo se sentó, y por un largo rato simplemente observó a Elvira trabajar, sin decir mucho, mientras Gaudelio, con la curiosidad propia de los niños, se acercó a mostrarle sus dibujos en la tierra. «¿Este es usted, señora?», preguntó el niño, señalando una de las figuras. Amparo sonrió, algo que hacía pocas veces con esa sinceridad. «Sí, chamaco, aunque hace mucho tiempo yo no era tan vieja como ahora». «¿Cómo era usted antes?». La pregunta, dicha con la inocencia de un niño de 8 años, tocó algo profundo en doña Amparo, algo que llevaba guardado durante más de medio siglo. «Era una muchacha muy pobre, Gaudelio, más pobre de lo que te puedes imaginar». Elvira, que escuchaba mientras seguía lavando, levantó la vista sorprendida. «¿Usted, señora? Perdone que se lo diga, pero se ve que es una mujer de posición». Doña Amparo miró hacia las montañas, como hacía siempre que ese recuerdo la visitaba. «Las cosas no siempre fueron como se ven ahora, Elvira. Algún día, si Dios me da tiempo, te voy a contar toda la historia. Pero todavía no». Esa fue la primera de muchas visitas. Cada semana, sin que nadie más en la hacienda supiera muy bien por qué, doña Amparo bajaba al patio de lavado a sentarse un rato junto a Elvira, a veces en silencio, a veces conversando de cosas simples, del clima,
de la escuela de Gaudelio, de recetas de cocina que ambas conocían. Con el tiempo, Elvira empezó a sentir un cariño genuino por esa anciana amable que parecía disfrutar tanto de su compañía, sin sospechar todavía la verdadera identidad de la mujer que aún no le había revelado su apellido completo. Fue don Anselmo quien, después de semanas de observar de lejos, decidió que ya era momento de acercarse directamente. Una tarde, mandó llamar a Elvira a su despacho, un cuarto grande con paredes de piedra y una mesa de madera cubierta de papeles que a Elvira le parecieron intimidantes solo de verlos. «Elvira Montiel», dijo Anselmo de pie detrás de su escritorio, «gracias por venir». «Patrón, ¿hice algo mal?», preguntó ella con la voz tensa de quien ha aprendido que ser llamada por un hombre de poder rara vez trae buenas noticias. «Al contrario, quiero hablarte de algo, y quiero que sepas que no tienes nada de qué preocuparte». Anselmo le explicó entonces, con más torpeza de la que hubiera querido, quién era realmente la anciana que ella había ayudado en el camino. Le contó que era su madre, doña Amparo Monteverde, viuda del fundador de la Hacienda Santa Esperanza. Le contó que sabía que ella había perdido su trabajo por quedarse a cuidarla. Le contó que quería, de alguna manera, reparar esa injusticia. Elvira escuchó todo en silencio, con una mezcla de asombro y algo más incómodo, algo parecido a la desconfianza. «Patrón, yo no hice nada esperando nada a cambio. No necesito que me paguen por eso». «Lo sé, Elvira, y precisamente por eso quiero ofrecerte algo mejor que un pago. Quiero ofrecerte un puesto de mayor confianza aquí en la hacienda, con mejor salario, con una casa para ti y tu hijo dentro de las tierras, si así lo deseas». Elvira sintió que el corazón se le apretaba de una manera que no supo explicar del todo. Una parte de ella quería aceptar de inmediato, pensando en Gaudelio, en la comida que ya no tendría que racionar, en un techo que no goteara cuando llovía fuerte. Pero otra parte de ella, más terca, más orgullosa, se resistía. «Patrón, con todo respeto, yo no quiero limosna, y no quiero que la gente del pueblo piense que ayudé a su madre, esperando que usted me diera algo a cambio. Eso me quitaría el sentido de lo que hice». Anselmo la miró con una sorpresa genuina. No esperaba esa respuesta. «No es limosna, Elvira, es trabajo honesto, y si te preocupa lo que piense la gente, déjame decirte algo. Mi madre no ha dejado de hablar de ti desde el día del accidente. No como alguien a quien hay que pagarle un favor, sino como alguien a quien admira». Elvira bajó la mirada pensando. «Deme unos días para pensarlo, patrón, con el respeto que se merece». «Por supuesto, toma el tiempo que necesites». Elvira salió de aquel despacho con la cabeza llena de dudas. Esa noche, mientras acostaba a Gaudelio, el niño le preguntó algo que ella no esperaba. «Mamá, ¿por qué no quieres el trabajo que te ofreció el patrón? Yo escuché a las señoras del lavadero decir que es un trabajo bueno». Elvira suspiró, sentándose al borde de la cama de su hijo. «No es que no quiera, mijo. Es que tengo miedo de que, si acepto, la gente piense que hice lo que hice por interés, y no porque era lo correcto». Gaudelio, con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños, la miró fijamente. «Pero mamá, tú siempre me dices que lo que importa es por qué hacemos las cosas, no lo que la gente piensa de nosotros. Tú ayudaste a esa señora porque estaba en el suelo y nadie más se paraba. Eso no cambia, aunque después te den un trabajo. ¿O sí?» Elvira se quedó sin palabras un momento, sorprendida por la claridad de su propio hijo. Lo besó en la frente y apagó la vela. «Tienes razón, mijo. A veces los grandes se complican solos». Al día siguiente, Elvira aceptó el nuevo puesto. Se mudó, junto con Gaudelio, a una casa pequeña, pero digna dentro de las tierras de la hacienda, con paredes que no dejaban pasar el frío de la noche y un techo que no goteaba. Empezó a trabajar más de cerca con la administración de la hacienda, primero organizando a las lavanderas, después ayudando con la distribución de alimentos entre las familias trabajadoras, y con el tiempo, demostrando una capacidad de liderazgo y organización que sorprendió incluso a don Anselmo. Fue en esos meses cuando la relación entre Elvira y doña Amparo se volvió más cercana,
más íntima. Las visitas al patio de lavado se convirtieron en visitas a la casa de Elvira, en tardes enteras conversando mientras tomaban atole y Gaudelio jugaba cerca. Doña Amparo empezó a contarle pequeños fragmentos de su vida, con cuidado, con la lentitud de quien está probando el terreno antes de dar un paso más grande. Cuando yo tenía tu edad, Elvira, trabajaba como empleada doméstica en una casa muy parecida a esta hacienda, aunque más pequeña. De verdad, señora, nunca me lo hubiera imaginado. La vida da muchas vueltas, hija. Yo lavaba ropa igual que tú, cocinaba, limpiaba pisos que no eran míos, en una casa que pertenecía a la familia de un hombre del que yo, sin saberlo entonces, me iba a enamorar. Elvira, intrigada, dejó de moler el maíz un momento. ¿Y qué pasó? Doña Amparo sonrió, con una tristeza dulce en los ojos. Eso, hija, es una historia larga, y todavía no estoy segura de estar lista para contarla completa. Pero te voy a decir algo. Cuando yo te vi arrodillada junto a mí en ese camino, sosteniéndome la cabeza sin conocerme de nada, sentí que estaba viendo a alguien que hace muchos años caminó por un lugar muy parecido al que tú caminas ahora. Esas palabras se quedaron flotando entre ambas mujeres durante días, sin que ninguna de las dos las mencionara otra vez, pero sin que ninguna de las dos las olvidara tampoco. Mientras la relación entre Elvira y la familia Monteverde crecía, algo distinto ocurría del otro lado del pueblo. Don Severiano Luján, al enterarse de que la mujer que él había despedido ahora trabajaba directamente para la familia más poderosa de la región, sintió que algo dentro de él se torcía de una manera incómoda. No era exactamente culpa lo que sentía, porque Severiano se aferraba con fuerza a la idea de que había hecho lo correcto según las reglas que él mismo se había impuesto toda la vida. Pero había algo más, algo parecido al miedo de quedar en ridículo, de que la gente del pueblo empezara a contar la historia de otra manera, la del administrador cruel que corrió a la mujer que después la hacienda más importante de la región decidió recompensar. Ese miedo, silencioso al principio, empezó a convertirse en algo más activo con el paso de las semanas. Severiano comenzó a esparcir comentarios entre los clientes de la hospedaria, insinuando que Elvira se había ganado el favor de los Monteverde de una manera que no era del todo honesta, que una mujer sola no llegaba tan rápido a la confianza de una familia tan importante sin dar algo a cambio que no se mencionaba en voz alta. Los rumores, como suele pasar en los pueblos pequeños, corrieron más rápido que cualquier verdad. Elvira empezó a notar las miradas distintas de algunas personas del pueblo cuando iba al mercado. Algunas mujeres que antes la saludaban con cariño, ahora bajaban la voz cuando ella pasaba cerca. Un día, una antigua conocida se lo dijo directamente, con la crueldad disfrazada de preocupación que a veces usan quienes repiten chismes ajenos. Dicen por ahí, Elvira, que te llevas muy bien con el patrón Anselmo, que por eso te fue tan bien después de lo de la hospedaria. Elvira sintió que la sangre se le subía a la cara, no de vergüenza, sino de una indignación que rara vez permitía que se le notara. Lo que hice, lo hice por una anciana caída en el camino, no por ningún hombre, y lo que tengo ahora me lo he ganado trabajando, igual que siempre. Pero las palabras, aunque ciertas, no siempre alcanzan para detener un rumor que ya ha empezado a caminar solo. El rumor creció más rápido de lo que Elvira hubiera imaginado, alimentado en las noches por las mesas de la hospedaria de don Severiano, donde los viajeros y los comerciantes de paso se sentaban a cenar y a escuchar, sin saberlo, la versión torcida de una historia que Severiano repetía con la sutileza de quien nunca miente del todo, pero tampoco dice la verdad completa. Yo no digo nada, cada quien sabe lo que hace, le comentaba a un arriero que pasaba cada 15 días por el pueblo. Pero es raro, ¿no cree usted? Una mujer pierde el trabajo un día, y a la semana siguiente ya está viviendo dentro de la hacienda más grande de la región, con casa nueva y salario mejor que el que yo le pagaba. Las cosas no caen del cielo así nomás. El arriero,
que no conocía a Elvira ni tenía forma de verificar nada, se llevaba esa versión de la historia a otros pueblos, y ahí la contaba con el mismo tono de sospecha, engordándola un poco más en cada repetición, como suele pasar con los chismes que viajan de boca en boca sin nadie que los detenga. En el pueblo mismo, algunas de las mujeres que trabajaban en el lavadero de la hacienda junto a Elvira empezaron a sentir la presión de esos rumores de manera indirecta. Una de ellas, una mujer llamada Casimira, le confesó a Elvira una tarde, con la voz baja y la mirada apenada, que su propio marido le había prohibido saludarla en público. «Perdóname, Elvira, tú sabes que yo no creo nada de lo que dicen, pero mi Ambrosio dice que no quiere que la gente lo asocie conmigo si resulta que hay un escándalo con los patrones. Ya sabes cómo son los hombres con eso del qué dirán». Elvira asintió, tragándose el dolor de esa distancia repentina, porque entendía que Casimira no tenía la culpa, y que el verdadero responsable de esa herida estaba del otro lado del pueblo, sirviendo cenas y alimentando rumores con la misma tranquilidad con la que servía tequila a sus clientes. Incluso en la escuela rural, el hijo de uno de los comerciantes que frecuentaba la hospedaria le dijo algo a Gaudelio durante el recreo que el niño no entendió del todo, pero que sintió como una ofensa. «Mi papá dice que tu mamá se hizo rica de la noche a la mañana por andar de arrimada con los Monteverde». Gaudelio, sin saber bien qué significaba esa palabra, pero entendiendo el desprecio detrás de ella, le dio un empujón al niño que terminó en un pleito de patio de recreo, del que ambos salieron con la ropa sucia y el orgullo herido. Esa tarde, cuando la maestra mandó llamar a Elvira para contarle lo ocurrido, Elvira sintió, por primera vez desde que había empezado todo esto, una furia que no sabía bien hacia dónde dirigir. «Gaudelio, no se pelea a golpes, mijo, aunque a mí también me den ganas. Pero mamá dijo que tú eras una arrimada». Elvira se arrodilló frente a su hijo, tomándole el rostro entre las manos. «Escúchame bien, Gaudelio. La gente va a decir muchas cosas de nosotros, y la mayoría de esas cosas no van a ser ciertas, pero nosotros sabemos la verdad de lo que hicimos y por qué lo hicimos. Eso es lo único que nos tiene que importar. ¿Y si la gente nunca deja de decir esas cosas?». Elvira suspiró sin tener una respuesta fácil para darle a su hijo. «Entonces, vamos a tener que aprender a vivir con la cabeza en alto de todas formas, mijo, como siempre lo hemos hecho». Cuando doña Amparo se enteró de lo que se decía en el pueblo, algo dentro de ella se encendió con una furia que hacía años no sentía. «Ese hombre nunca va a cambiar», le dijo a su hijo con la voz firme. Severiano Luján construyó su vida entera sobre la idea de que la dureza es lo único que sostiene el orden, y ahora no soporta ver que la bondad de una mujer humilde le está demostrando lo contrario. «¿Quieres que hable con él, mamá?». «No, hijo. Quiero que hagas algo mejor. Quiero que le demuestres a este pueblo con hechos y no con palabras que la bondad de Elvira no fue un accidente ni una estrategia. Y para eso, creo que ya es hora de que yo le cuente la verdad completa». Anselmo la miró sin entender del todo. «¿La verdad de qué, mamá?». Doña Amparo respiró hondo, sintiendo que el momento que había estado postergando durante meses, quizás durante toda su vida, finalmente había llegado. «La verdad de quién soy yo realmente, hijo, y de dónde vengo». Esa tarde, doña Amparo pidió que Elvira fuera a visitarla en su propio cuarto, algo que nunca antes había ocurrido. Cuando Elvira entró, encontró a la anciana sentada junto a la ventana, con el rebozo azul sobre las piernas y el cuaderno de cuero viejo entre las manos. «Siéntate, Elvira. Hoy te voy a contar la historia que te prometí hace tiempo». Elvira se sentó, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, sin saber que estaba a punto de escuchar el fragmento más importante de la vida de la mujer que había aprendido a querer como a alguien de su propia familia. «Yo nací muy pobre, Elvira, en un rancho pequeño cerca de aquí, tan pequeño que ya ni siquiera existe en los mapas. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, y mi padre, un hombre bueno pero sin recursos,
Me llevó a trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia de hacendados, para que al menos tuviera comida y techo. Ahí, en esa casa, trabajé lavando ropa, cocinando, limpiando, igual que tú trabajaste antes de venir aquí. Y esa familia era los Monteverde, hija. La misma familia en la que ahora yo llevo el apellido. Elvira abrió mucho los ojos, sin poder ocultar el asombro. Cuando yo tenía 19 años, el hijo de la familia, un joven llamado Baldomero, empezó a fijarse en mí. No como se fijan los patrones en las sirvientas, con desprecio o con deseo pasajero, sino con un cariño verdadero que a mí me asustaba más de lo que me alegraba, porque yo sabía, incluso siendo tan joven, que ese cariño no iba a ser bienvenido por nadie más en esa casa. Doña Amparo abrió el cuaderno de cuero con manos temblorosas y sacó de entre sus páginas una fotografía vieja, descolorida por el tiempo, donde se veía a una joven de rostro sencillo junto a un hombre de mirada firme. Cuando la familia de Baldomero se enteró de que su hijo se había enamorado de la sirvienta, me corrieron de la casa esa misma noche, sin darme tiempo ni de recoger mis cosas. Me dijeron cosas horribles, Elvira. Me dijeron que yo era una cualquiera que solo quería el dinero de la familia. Me dijeron que jamás sería digna de llevar ese apellido. ¿Y qué pasó con Baldomero? Los ojos de doña Amparo se llenaron de lágrimas, pero su voz siguió firme. Baldomero me buscó 3 días después, en el pueblo donde yo me había refugiado con una tía lejana. Me dijo que no le importaba lo que su familia pensara, que él había decidido renunciar a toda su herencia con tal de estar conmigo. Y lo hizo, Elvira. Renunció a todo. Su propio padre lo desheredó esa misma semana, y nosotros nos casamos con lo poco que teníamos, sin fiesta, sin bendición de nadie más que de Dios. Elvira escuchaba con el corazón apretado, reconociendo en esa historia ecos de su propia vida, que no esperaba encontrar. Trabajamos como jornaleros durante años, Elvira. Yo lavando ropa ajena, Baldomero trabajando la tierra de otros. Pasamos hambre, igual que tú has pasado hambre estas últimas semanas, pero nunca nos arrepentimos, ni un solo día, de la decisión que tomamos. Y con el tiempo, con mucho trabajo y con algo de suerte también, logramos comprar un pedazo de tierra propio, pequeño al principio, y de ahí, poco a poco, con honestidad y con sacrificio, construimos lo que hoy es la Hacienda Santa Esperanza. Entonces usted empezó igual que yo. Empecé mucho peor que tu hija, porque tú, al menos, tienes la dignidad intacta. A mí me la quisieron arrancar aquella noche, cuando me corrieron de esa casa como si yo fuera basura. Me tomó años volver a sentirme digna de algo. Doña Amparo tomó las manos de Elvira entre las suyas, viejas y ásperas, pero firmes. Cuando te vi arrodillada junto a mí en ese camino, sin conocerme, arriesgando lo poco que tenías para ayudarme, sentí que estaba viendo el mismo coraje que a mí me costó tanto encontrar cuando era joven. Por eso quise conocerte mejor, por eso quise que trabajaras cerca de mí. No fue lástima, Elvira, fue reconocimiento. Elvira, con lágrimas en los ojos, apretó las manos de la anciana. Elvira se quedó en silencio un largo rato, mirando la fotografía descolorida que doña Amparo todavía sostenía entre las manos, imaginando a esa joven de rostro sencillo, cargando cubetas de agua, lavando ropa ajena, soportando el desprecio de una familia que se creía superior solo por el apellido que llevaba. Señora, nunca sintió ganas de regresar a esa casa, ya con todo lo que logró después, y decirles a esas personas que se habían equivocado con usted. Doña Amparo sonrió, con una expresión que mezclaba la vieja herida con una paz ya conquistada. Muchas veces lo pensé, hija, sobre todo en los primeros años, cuando el hambre apretaba y el orgullo me hacía imaginar toda clase de venganzas. Pero Baldomero, que era más sabio que yo en esas cosas, me decía siempre lo mismo. Amparo, no vamos a construir nuestra vida para demostrarle nada a quien nos hizo daño. Vamos a construirla para nosotros, y si algún día ellos lo ven, que lo vean, pero esa no puede ser la razón de nuestro esfuerzo.
Con el tiempo entendí que tenía razón. Si yo hubiera construido todo esto solo para probar algo, el día que esas personas murieron, sin haber visto nada, toda mi vida se hubiera sentido vacía. En cambio, construimos esto para nosotros, para nuestros hijos, y eso nadie nos lo puede quitar, lo hayan visto o no. Y su propia familia, señora. Su padre llegó a saber lo que usted logró. Los ojos de doña Amparo se humedecieron de una manera distinta. Mi padre murió pocos años después de que yo me casé, sin llegar a ver la hacienda convertida en lo que es hoy. Pero alcanzó a saber que Baldomero me trataba con respeto, que no me faltaba comida, que era feliz a su manera. Antes de morir, me pidió perdón por no haber podido protegerme mejor cuando yo era niña, y yo le dije que no tenía nada que perdonarle, porque él había hecho lo único que podía hacer con lo poco que tenía. Llevarme a trabajar a una casa donde al menos comería todos los días. Fue esa casa la que me quitó la dignidad, no mi padre. ¿Por qué nunca le contó esto a su hijo, señora? ¿Por qué me lo cuenta a mí primero? Doña Amparo suspiró, y en ese suspiro cabía todo el peso de décadas de silencio. Porque tenía miedo, hija. Miedo de que Anselmo, que ha construido su vida entera con el orgullo de ser un Monteverde de nacimiento, sintiera que ese orgullo estaba construido sobre una mentira. Miedo de que la gente del pueblo, que siempre me ha visto como una señora respetable, empezara a mirarme distinto si supiera que yo empecé exactamente igual que la mujer que hoy trabaja lavando su ropa. Y sobre todo, miedo de deshonrar la memoria de Baldomero, que renunció a todo por mí, y que después de tanto sacrificio logró que el apellido Monteverde volviera a tener honor, aunque fuera un honor construido desde abajo. Pero señora, eso no es una vergüenza, eso es lo más honorable que he escuchado en mi vida. Doña Amparo sonrió, con una tristeza que empezaba a aligerarse un poco. Eso mismo pienso yo ahora, Elvira. Pero me tomó verte a ti, arriesgándolo todo por una desconocida, para entender que había estado guardando esta historia por las razones equivocadas. Callarla no protegía a nadie, solo me robaba a mí misma la posibilidad de que mi propio hijo entendiera de dónde viene la fuerza que lo sostiene. Esa conversación marcó un antes y un después entre las dos mujeres, pero el secreto todavía no había salido de ese cuarto. Faltaba el paso más difícil, que doña Amparo se lo contara a su propio hijo. Los días que siguieron fueron tensos en la hacienda. Don Severiano Luján, envalentonado por el silencio con que sus rumores habían sido recibidos hasta entonces, decidió llevar su ataque un paso más allá. Se presentó personalmente ante don Anselmo, con la excusa de un asunto de negocios relacionado con la hospedaria, pero con la verdadera intención de sembrar dudas. Patrón Anselmo, con todo respeto, he escuchado cosas en el pueblo que me preocupan. La mujer que despedí de mi hospedaria hace unos meses, Elvira Montiel, ahora trabaja muy cerca de su familia. No quisiera que se aprovechara de la buena fe de su madre. Anselmo lo miró con una frialdad que sorprendió al propio Severiano. ¿Y qué exactamente le preocupa, don Severiano? Bueno, patrón, una mujer sola, sin recursos, que de repente encuentra tanto favor con una familia tan importante. La gente habla, y no siempre sin razón. Anselmo se levantó de su escritorio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que defendía algo con una convicción que no dependía de números ni de contratos. Don Severiano, le voy a decir algo, y le pido que lo escuche bien porque no lo voy a repetir. Elvira Montiel arriesgó su único sustento para ayudar a una anciana herida que usted, ni nadie más en ese camino, se dignó a socorrer. Usted la despidió por eso, con la misma frialdad con la que ahora viene a sembrar dudas en mi casa. Si alguien en esta conversación tiene algo de qué avergonzarse, no es Elvira. Severiano, sorprendido por la firmeza de la respuesta, intentó retroceder. No era mi intención ofender, patrón, solo... Ya escuché suficiente. Le agradezco que se retire. Severiano salió del despacho con el orgullo herido, pero no derrotado del todo. En su cabeza, la idea de que el mundo se estaba volviendo blando, sentimental, peligroso,
se hacía cada vez más fuerte. No podía entender ni quería entender que la firmeza que él tanto valoraba también podía convivir con la compasión y que una cosa no anulaba necesariamente a la otra. Esa misma noche, después del encuentro con Severiano, Anselmo fue a buscar a su madre con una determinación distinta. «Mamá, quiero que me cuentes lo que me querías contar. Ya no quiero esperar más». Doña Amparo, sentada junto a la ventana como siempre, asintió lentamente y le pidió a su hijo que se sentara. Con la misma calma y el mismo peso con que se lo había contado a Elvira días antes, doña Amparo le narró a su hijo toda la historia, su origen humilde, su trabajo como sirvienta en esa misma familia, el amor de Baldomero, el desprecio de la familia original, el sacrificio de renunciar a toda la herencia, los años de pobreza y trabajo duro que después dieron forma a lo que hoy era la Hacienda Santa Esperanza. Anselmo escuchó todo en silencio, con el rostro cada vez más pálido, sintiendo que el suelo bajo sus pies, ese suelo que siempre había creído tan firme, se movía de una manera que no sabía cómo procesar. «¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? Toda mi vida creí que éramos una familia de tradición, de linaje. Toda mi vida me enseñaron a estar orgulloso de ese apellido. Y tienes razón en estar orgulloso, hijo, pero no por el linaje que creías tener. Tienes razón en estar orgulloso porque tu padre y yo construimos todo esto desde la nada, con nuestras propias manos, sin ayuda de nadie, después de que la familia que se suponía debía protegernos nos dio la espalda. Pero me mentiste, mamá, toda mi vida». Doña Amparo bajó la cabeza, aceptando el peso de ese reproche. «Tienes razón en sentirte traicionado, Anselmo. No voy a pedirte que no lo sientas. Callé por miedo, y ese miedo tuvo un costo que ahora entiendo que no debí pedirte que pagaras tú también sin saberlo. Pero quiero que sepas algo. No me arrepiento de haberte contado la verdad ahora, aunque duela. Me arrepiento de no habértela contado antes». Anselmo se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó ahí un largo rato, en silencio, mirando hacia la hacienda que se extendía bajo la luz de la luna, esa hacienda que ahora veía con ojos distintos. «Necesito tiempo, mamá, para pensar en todo esto». «Lo entiendo, hijo. Tómate el tiempo que necesites». Los días siguientes fueron difíciles entre madre e hijo. Anselmo, aunque seguía cumpliendo con sus responsabilidades en la hacienda, se mostraba distante, callado, procesando en soledad una verdad que había reorganizado de golpe toda la historia que creía conocer sobre sí mismo. Doña Amparo, por su parte, sentía el peso de la distancia de su hijo como una consecuencia justa, aunque dolorosa, de años de silencio. Fue Elvira, sin proponérselo directamente, quien ayudó a tender el primer puente entre ambos. Una tarde, mientras Anselmo caminaba solo por los terrenos de la hacienda, absorto en sus pensamientos, se encontró con Elvira, que llevaba a Gaudelio de regreso de la escuela. «Patrón», lo saludó ella notando algo distinto en su semblante. «¿Se encuentra bien?» Anselmo dudó un momento, pero algo en la sinceridad de Elvira, la misma sinceridad que había cambiado ya tantas cosas en la hacienda, lo hizo hablar con más honestidad de la que hubiera hablado con cualquier otra persona. «Mi madre me contó de dónde viene realmente nuestra familia, Elvira, y no sé bien qué hacer con esa información». Elvira asintió despacio, entendiendo de inmediato de qué hablaba. «Ella me contó la misma historia hace unos días, patrón, y le voy a decir lo que pienso, si me lo permite». «Adelante». «Yo crecí sin nada, patrón, y si algo he aprendido en estos años difíciles es que el origen de una persona no la define tanto como lo que decide hacer después de conocer su propio origen. Su madre pudo haber escondido esa historia toda la vida, y usted jamás lo hubiera sabido, pero decidió contársela, aunque le doliera, porque prefirió la verdad incómoda a la mentira cómoda. Eso, patrón, con todo respeto, me parece más valiente que cualquier apellido». Anselmo la miró largo rato, sintiendo que las palabras de esa mujer, la misma que su madre tanto admiraba, tenían el peso de una verdad que él necesitaba escuchar. «¿Y qué hay de la vergüenza, Elvira, de que la gente del pueblo se entere de que los Monteverde no somos lo que siempre pareció?»
Elvira sonrió, con esa calma que la caracterizaba. «Patrón, yo llevo semanas cargando con rumores en el pueblo, gente que dice que me gané su confianza de maneras que no son ciertas. He aprendido que uno no puede controlar lo que la gente piensa, solo puede controlar lo que uno sabe que es verdad de sí mismo. Su madre construyó esta hacienda desde la pobreza más honesta que existe. Eso no es una vergüenza que esconder. Es una historia que debería enorgullecer a cualquiera». Esa conversación, breve pero profunda, quedó dando vueltas en la cabeza de Anselmo durante días. Mientras tanto, el conflicto con don Severiano Luján estaba lejos de terminar. Al ver que sus insinuaciones ante Anselmo no habían dado el resultado esperado, Severiano decidió actuar de manera más directa y más dañina. Empezó a presionar a algunos de los proveedores que trabajaban tanto con su hospedaria como con la hacienda Santa Esperanza, insinuando que si seguían haciendo negocios favorables con los Monteverde, después de lo que él consideraba un trato injusto hacia él, podrían perder también su relación comercial con la hospedaria. La maniobra, aunque mezquina, empezó a generar tensión entre algunos comerciantes del pueblo, que no querían quedar mal con ninguna de las dos partes. Don Facundo, el dueño de la ferretería que surtía herramientas tanto a la hacienda como a la hospedaria, fue uno de los primeros en sentir la presión directa. «Facundo, usted sabe que yo le he sido buen cliente todos estos años», le dijo Severiano una tarde, con ese tono que sonaba amable, pero llevaba dentro una amenaza clara. «No me gustaría tener que buscar mis herramientas en otro pueblo, pero tampoco me gustaría seguir siendo cliente de alguien que le sigue vendiendo a precio de amigo a una hacienda que trató tan mal a un hombre que solo cumplía con su trabajo». Facundo, un hombre mayor que dependía de ambos negocios para sostener a su familia, sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Esa noche, sin saber qué hacer, fue a buscar consejo con el sacerdote del pueblo, el padre Refugio Cisneros, que conocía bien tanto a Severiano como a la familia Monteverde. «Padre, no sé qué hacer. Si le sigo vendiendo a la hacienda a buen precio, pierdo a Severiano como cliente. Si le hago caso a Severiano, quedo mal con los patrones más importantes de la región». El sacerdote, con la sabiduría de quien ha visto pasar muchos conflictos parecidos por su iglesia, le dio un consejo simple. «Facundo, vende tus herramientas a quien te las pague con honestidad, y no dejes que ningún hombre, por más poder que tenga, decida por ti a quién le vas a servir. Al final, hijo, el que amenaza con quitarte el trabajo por no seguirle el juego, ya te está diciendo quién es de verdad». Facundo siguió el consejo, aunque con miedo, y continuó vendiéndole tanto a la hacienda como a la hospedaria, al mismo precio de siempre. Pero el episodio se esparció por el pueblo, y varios comerciantes más empezaron a sentirse incómodos con la manera en que Severiano manejaba sus negocios, aunque nadie se atrevía a decírselo directamente. Cuando Anselmo se enteró de esta presión, a través de uno de sus capataces, sintió que la paciencia que había mantenido hasta entonces llegaba a su límite. «Este hombre no va a parar hasta causar el mayor daño posible», le dijo a su madre, ya con la determinación recuperada de quien decide actuar. «Y creo, mamá, que ya sé qué es lo que voy a hacer al respecto, no solo con Severiano, con todo lo que hemos hablado estos días». Fue en ese momento, con la claridad recién encontrada, que don Anselmo Monteverde decidió que la historia de su madre, en lugar de ser un secreto que proteger, se convertiría en el fundamento de algo nuevo, algo que honraría tanto el sacrificio de sus padres como el ejemplo de bondad de Elvira Montiel. Reunió a su madre y a Elvira en su despacho una tarde, con una propuesta que llevaba días madurando. «Mamá, Elvira, quiero proponerles algo. He decidido que la Hacienda Santa Esperanza va a abrir una escuela de oficios dentro de nuestras propias tierras, dedicada especialmente a viudas, madres solteras y mujeres abandonadas de esta región.
Un lugar donde puedan aprender costura, producción de alimentos, administración doméstica y donde reciban trabajo remunerado digno, sin depender de la buena voluntad de patrones como Severiano Luján, que deciden sobre sus vidas con la misma frialdad con la que se decide sobre el ganado. Doña Amparo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Hijo, eso es exactamente lo que tu padre y yo hubiéramos querido hacer, si hubiéramos tenido los recursos cuando empezamos. Lo sé, mamá. Por eso quiero que esta escuela lleve, de alguna manera, la memoria de lo que ustedes vivieron. Y quiero, Elvira, que seas tú quien la dirija. Elvira, sorprendida, dio un paso atrás. Patrón, yo no sé si estoy preparada para algo así. Apenas sé leer y escribir lo necesario. Elvira, tú ya diriges de facto a las mujeres del lavadero. Tú ya organizas la distribución de alimentos entre las familias trabajadoras. Tú ya demostraste, desde el primer día en ese camino, una capacidad de liderazgo que muchos hombres con mucha más educación no tienen. No te estoy ofreciendo un favor. Te estoy ofreciendo un trabajo que ya te has ganado con hechos. Elvira miró a doña Amparo, buscando en sus ojos alguna señal de confirmación, y la anciana asintió con una sonrisa llena de orgullo. Acepta, hija, yo sé que vas a hacerlo bien. Elvira, con el corazón lleno de una emoción que no sabía nombrar del todo, aceptó. La construcción de la escuela de oficios comenzó pocas semanas después, en un edificio que antes había sido usado como bodega de la hacienda, y que Anselmo mandó adaptar con salones amplios, mesas de trabajo y un pequeño comedor donde las mujeres y sus hijos pudieran comer mientras aprendían nuevos oficios. La noticia se esparció rápido por San Miguel de los Olivos y en pocas semanas más de 20 mujeres se habían inscrito, algunas viudas como Elvira, otras abandonadas por maridos que se habían ido a buscar trabajo en otras tierras y nunca regresaron, otras simplemente sin recursos suficientes para sostener a sus familias solas. Doña Amparo decidió, con el apoyo de su hijo, hacer pública parte de su propia historia el día de la inauguración de la escuela. Frente a una multitud reunida en el patio principal de la hacienda, con Elvira y Anselmo a su lado, la anciana tomó la palabra por primera vez en público en muchos años. Muchos de ustedes me conocen como doña Amparo Monteverde, viuda de don Baldomero, fundador de esta hacienda. Lo que muy pocos sabían, hasta hace poco ni siquiera mi propio hijo, es que yo empecé mi vida exactamente igual que muchas de las mujeres que hoy están aquí, dispuestas a aprender un oficio para sostener a sus familias. Yo también fui una sirvienta pobre, corrida de una casa por enamorarme de quien no debía, según las reglas de aquel entonces. Yo también pasé hambre. Yo también tuve que reconstruir mi dignidad desde el suelo mismo. Un murmullo recorrió a la multitud, algunos sorprendidos, otros conmovidos, algunos incrédulos. Esta escuela no existe por caridad. Existe porque yo sé, mejor que nadie, lo que significa tener las manos vacías y el orgullo intacto. Y existe también gracias a una mujer que, sin conocerme, decidió arrodillarse junto a mí en un camino de tierra cuando nadie más quiso detenerse. Esa mujer es Elvira Montiel, y hoy va a estar al frente de este proyecto porque nadie entiende mejor que ella lo que significa levantarse desde la nada con dignidad. Elvira, con lágrimas que ya no intentaba contener, dio un paso al frente. Yo no busqué nada de esto, dijo con la voz temblorosa pero firme. Solo hice lo que mi madre me enseñó, que cuando alguien está caído en el camino, uno se detiene. No sabía aquella mañana que esa anciana era doña Amparo Monteverde. Para mí, en ese momento, era solo una mujer que necesitaba ayuda. Y así es como quiero que sigamos viendo a cada mujer que llegue a esta escuela. No como un caso de caridad, sino como alguien que merece una mano tendida, sin condiciones. La multitud aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos, y entre ellos, apartado un poco de la escena, don Severiano Luján observaba todo con una mezcla de incomodidad, y algo que se parecía, aunque él no quisiera admitirlo, a la vergüenza.
Casimira, que estaba entre la multitud junto a otras mujeres del lavadero, se acercó a Elvira al terminar el discurso, con los ojos todavía húmedos. Elvira, perdóname por lo de estos meses. No debí dejar que el miedo de mi Ambrosio se metiera entre nosotras. Elvira la abrazó sin resentimiento. No hay nada que perdonar, Casimira. Todas hacemos lo que podemos con el miedo que cargamos. Doña Trinidad, la dueña de la tienda de abarrotes que meses atrás le había cerrado la puerta a Elvira por no querer molestar a Severiano, también se acercó, con el rostro avergonzado. Elvira, quiero que sepas que si alguna de las mujeres de esta escuela necesita fiado en mi tienda mientras aprenden su oficio, ahí va a estar, sin condiciones. Y quiero que sepas que me arrepiento de no haberte ayudado cuando más lo necesitabas. Se lo agradezco, doña Trinidad. Lo que importa ahora es lo que hagamos de aquí en adelante. El propio padre Refugio Cisneros, que había presenciado el discurso desde un costado del patio, se acercó después a doña Amparo, tomándole las manos con respeto. Doña Amparo, en todos mis años como sacerdote de este pueblo, pocas veces he visto un acto de humildad tan grande como el que usted acaba de hacer frente a toda esta gente. Dios bendice a quienes tienen el valor de mostrar su verdad, aunque les cueste el orgullo. Gracias, padre. Me tomó demasiados años entenderlo, pero más vale tarde que nunca. Cuando la ceremonia de inauguración terminó y la multitud comenzó a dispersarse hacia sus casas, ya con el sol bajando detrás de las montañas, doña Amparo se quedó un momento a solas en el patio, mirando el edificio recién adaptado que pronto se llenaría de mujeres aprendiendo a sostenerse por sí mismas. Elvira se acercó a hacerle compañía, y ambas se quedaron ahí, en silencio, disfrutando la quietud después de tanta emoción. Se siente más liviana, señora, ahora que ya no carga el secreto sola. Doña Amparo suspiró con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Más liviana de lo que me he sentido en 50 años, hija. No sabes el peso que es cargar una vergüenza que ni siquiera era vergüenza de verdad, solo miedo disfrazado. Yo tampoco sabía, señora, que ayudar a una desconocida en un camino me iba a devolver, con creces, todo lo que perdí aquella mañana. Así funciona la vida a veces, Elvira. Uno siembra sin saber qué va a cosechar, y años después, cuando menos lo espera, encuentra la cosecha completa, más grande y más generosa de lo que cualquiera hubiera podido imaginar aquella mañana fría en el camino de tierra. En las semanas siguientes, con la escuela ya funcionando, algunos de los comerciantes que Severiano había presionado empezaron a distanciarse discretamente de él, incómodos con los métodos que había usado, y con la nueva narrativa que corría por el pueblo, donde el nombre de Elvira Montiel se pronunciaba ahora con respeto y admiración. La reputación de Severiano, construida durante años sobre la idea de la disciplina inquebrantable, empezó a resquebrajarse no por un castigo directo, sino por el peso natural de sus propias decisiones, que la comunidad ya no estaba dispuesta a pasar por alto. Anselmo, aunque tuvo la oportunidad de tomar represalias más directas contra Severiano, decidió no hacerlo. En cambio, un día lo mandó llamar a su despacho, la misma habitación donde semanas antes Severiano había ido a sembrar dudas sobre Elvira. Don Severiano, sé lo que ha intentado hacer estas últimas semanas con los proveedores, con los rumores. No voy a fingir que no me molestó. Severiano, esperando lo peor, guardó silencio. Pero no voy a castigarlo, ni voy a arruinar su negocio como podría hacerlo fácilmente. Solo le voy a pedir una cosa, que reflexione sobre por qué reaccionó de esa manera ante la bondad de una mujer. Porque un hombre que no soporta ver actos de compasión a su alrededor, don Severiano, generalmente es un hombre que ha olvidado lo que se siente necesitarla. Severiano, incómodo, no supo qué responder de inmediato. Salió del despacho esa tarde con el orgullo tocado, pero también, por primera vez en mucho tiempo, con algo parecido a la reflexión genuina rondándole la cabeza. No cambió de la noche a la mañana, porque las personas rara vez cambian así.
Pero en los meses siguientes, algunos en el pueblo notaron cambios pequeños en su manera de tratar a los demás. Una tarde, meses después de aquella conversación con Anselmo, una de las muchachas que trabajaba de camarera en la hospedaria llegó tarde por primera vez en años, con el rostro pálido y la respiración agitada. Severiano, con el ceño fruncido, se preparó para reprenderla con la misma dureza de siempre. «Perdón, don Severiano, mi mamá se puso mal esta mañana, tuve que...» Severiano levantó la mano, interrumpiéndola, y por un momento pareció que iba a decir algo cortante, pero se quedó callado, recordando sin poder evitarlo la escena de Elvira arrodillada junto a una anciana en un camino de tierra, sacrificando su propio trabajo por ayudar a alguien que lo necesitaba. «Ve a atender a tu madre, muchacha, aquí nos las arreglamos sin ti hoy». La camarera se quedó mirándolo, sin poder creer lo que acababa de escuchar, y Severiano, incómodo con su propia sorpresa, le dio la espalda y siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado. No dijo nada más al respecto, ni ese día ni ningún otro, pero desde entonces la rigidez que lo había definido durante tantos años empezó a ceder, poco a poco, en pequeños gestos que nadie exigía, pero que él mismo, sin admitirlo en voz alta, empezó a permitirse. Años después, ya anciano él también, Severiano Luján llegó a decirle a un joven administrador que trabajaba bajo sus órdenes algo que sorprendió a quienes lo conocían de las épocas más duras. «Las reglas sirven para sostener el orden, muchacho. Pero si las reglas te impiden ver a la persona que tienes enfrente, entonces ya dejaron de servir para lo que fueron pensadas. Eso me costó muchos años y un buen susto entenderlo. Nunca llegó a ser un hombre completamente distinto del que había sido siempre, porque las personas rara vez se transforman por completo. Pero sí llegó a ser, con el tiempo, un poco más parecido a la clase de hombre que hubiera querido ser desde el principio, si el miedo y el orgullo no se lo hubieran impedido durante tanto tiempo. La Escuela de Oficios de la Hacienda Santa Esperanza creció con el tiempo, convirtiéndose en un referente para toda la región. Mujeres de pueblos vecinos empezaron a llegar buscando aprender los oficios que ahí se enseñaban, y con el tiempo, algunas de las egresadas de la escuela abrieron sus propios pequeños negocios en San Miguel de los Olivos y en otros pueblos cercanos, replicando en menor escala lo que Elvira había construido con el apoyo de los Monteverde. Casimira, la mujer que meses atrás había dejado de saludar a Elvira por presión de su marido, fue una de las primeras en inscribirse en la escuela cuando su Ambrosio, avergonzado del cambio que se notaba en el pueblo, dejó de oponerse. Aprendió a coser con tal habilidad que 2 años después abrió su propio pequeño taller de costura, empleando a otras 2 mujeres que también habían pasado por momentos difíciles. La primera vez que se encontró con Elvira después de reabrir esa amistad, le pidió perdón, con lágrimas en los ojos. «No tienes nada que pedirme perdón, Casimira. Tú también tenías miedo, y el miedo hace que la gente se aleje de quien más necesita. Aún así, Elvira, quiero que sepas que nunca dejé de admirarte, aunque no tuviera el valor de decírtelo entonces». La relación entre Elvira y las demás mujeres del pueblo, dañada temporalmente por los rumores de Severiano, se fue reconstruyendo poco a poco, no porque alguien exigiera disculpas, sino porque los hechos, con el tiempo, hablaron más fuerte que cualquier chisme. Cada mujer que salía de la escuela de oficios con un oficio nuevo y una fuente de ingreso propia, se convertía en un testimonio vivo de que la ayuda que Elvira había recibido de los Monteverde no había sido un privilegio individual, sino la semilla de algo que ahora beneficiaba a decenas de familias. Gaudelio, mientras tanto, crecía viendo de cerca todo este proceso, absorbiendo cada lección sin que nadie tuviera que explicársela con demasiadas palabras. Veía a su madre resolver conflictos entre las mujeres de la escuela con la misma paciencia con que lo había criado a él. Veía a doña Amparo, que se había convertido casi en una abuela para él, contarle historias de su propia juventud difícil, enseñándole que la dignidad no depende de la riqueza que uno tiene,
sino de las decisiones que uno toma cuando nadie está mirando. Fue precisamente doña Amparo quien, sin saberlo del todo, plantó en Gaudelio la semilla de lo que después sería su vocación. Una tarde, mientras el niño la acompañaba en el jardín de la hacienda, la anciana le contó, sin revelarle todavía la historia completa que ya le había contado a su madre, un fragmento de su propia juventud pobre. Cuando yo era joven, Gaudelio, no había ningún doctor que quisiera atender a la gente pobre de mi rancho. Se enfermaba mucha gente de cosas que hoy se curan fácil, y se morían nomás porque no había quien los viera. ¿Y eso la puso triste, señora? Mucho, mijo. Todavía me acuerdo de 2 hermanitos que se murieron de calentura en la misma semana, en la casa de al lado de donde yo vivía, porque el único doctor de la región cobraba más de lo que sus padres podían pagar en un año entero. Gaudelio se quedó pensativo, con esa seriedad que a veces sorprendía a los adultos. Cuando yo sea grande, señora, voy a ser doctor, pero de los que no cobran a la gente pobre. Doña Amparo sonrió, sin saber que esas palabras, dichas por un niño de apenas 9 años en un jardín cualquiera de la hacienda, se convertirían años después en una promesa cumplida. Gaudelio, mientras tanto, crecía viendo de cerca todo este proceso, absorbiendo cada lección, sin que nadie tuviera que explicársela con demasiadas palabras. Veía a su madre resolver conflictos entre las mujeres de la escuela con la misma paciencia con que lo había criado a él. Veía a doña Amparo, que se había convertido casi en una abuela para él, contarle historias de su propia juventud difícil, enseñándole que la dignidad no depende de la riqueza que uno tiene, sino de las decisiones que uno toma cuando nadie está mirando. Y veía también, aunque de manera más distante, a don Anselmo, que poco a poco iba dejando atrás la frialdad que la muerte de su esposa le había dejado, encontrando en la nueva cercanía con su madre y en el proyecto de la escuela una razón para volver a sentirse conectado con su propia gente. Fue doña Amparo quien, unos años después, ya con la salud debilitada por la edad, decidió que era momento de dejar en claro, de manera formal, cuál sería el destino del legado que ella y Baldomero habían construido desde la pobreza más absoluta. «Elvira», le dijo una tarde, sentadas ambas en el mismo patio de lavado donde se habían conocido de verdad tantos años atrás, «quiero que sepas que cuando yo ya no esté, la escuela de oficios va a quedar bajo tu completo cuidado, con los recursos necesarios asegurados por mi hijo para que nunca dependa de la buena voluntad de nadie más. Señora, usted todavía tiene muchos años por delante. Puede ser, hija, pero quiero decirte esto ahora, mientras puedo. El rebozo azul que tanto me viste guardar con tanto cuidado durante estos años, el mismo que estaba conmigo el día que caí en ese camino, quiero que sea tuyo cuando yo ya no esté. Y quiero que algún día, si Gaudelio se casa, se lo entregues a su esposa, para que la historia de las mujeres que empezaron con nada y construyeron algo con dignidad siga pasando de mano en mano, de generación en generación. Elvira, con los ojos llenos de lágrimas, tomó las manos de la anciana entre las suyas. «Señora, usted me dio mucho más que un trabajo o una casa. Usted me devolvió la fe en que la bondad, aunque a veces cueste caro, siempre encuentra su camino de regreso. No, hija, fuiste tú quien me lo recordó a mí, después de que yo lo había olvidado durante demasiados años, escondida detrás del miedo y el silencio. El día que doña Amparo Monteverde murió varios años después, rodeada de su hijo de Elvira y de un Gaudelio ya convertido en un joven serio que había decidido estudiar medicina en la ciudad para regresar después a servir a su propio pueblo, todo San Miguel de los Olivos se volcó a acompañar el entierro, no solo por respeto a la familia más poderosa de la región, sino por gratitud genuina hacia una mujer que, en sus últimos años, había decidido usar su historia y sus recursos para que ninguna otra mujer tuviera que enfrentar sola lo que ella había enfrentado de joven. El rebozo azul pasó, tal como doña Amparo lo había pedido, a manos de Elvira, quien lo guardó con el mismo cuidado con que la anciana lo había guardado durante toda su vida, esperando el día en que pudiera entregarlo
con toda su historia detrás, a la siguiente generación. Gaudelio, años después, terminó sus estudios de medicina y regresó a San Miguel de los Olivos, tal como había prometido de niño, dedicando su profesión a atender a los trabajadores rurales y a las familias pobres de la región, muchas veces sin cobrar nada a quienes no podían pagar, siguiendo el mismo ejemplo que su madre le había enseñado desde que era pequeño, arrodillada junto a una desconocida en un camino de tierra. El día que Gaudelio abrió su propio consultorio, en un local pequeño cerca de la plaza principal del pueblo, decidió no cobrar la primera consulta a nadie que llegara esa semana, sin importar si podían pagar o no. Elvira, ya con canas en el cabello pero con la misma fuerza de siempre en la mirada, lo acompañó ese primer día, sentada en una silla junto a la puerta, viendo entrar a decenas de personas que durante años no habían tenido a nadie que las atendiera con dignidad. «Mamá, ¿te acuerdas de aquella mañana en el camino?», le preguntó Gaudelio, entre paciente y paciente, durante un breve descanso. «Me acuerdo de cada detalle, mijo, como si hubiera sido ayer. Yo también me acuerdo, y creo que ese día, sin que ninguno de los dos lo supiera, decidiste también lo que yo iba a hacer con mi vida». Elvira sonrió, tomando la mano de su hijo, ya un hombre hecho y derecho, con la misma ternura con la que lo había tomado de la mano aquella madrugada de primavera, camino a la escuela, cuando el mundo todavía no sabía que estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Gaudelio se casó, años más tarde, con una joven maestra del pueblo llamada Refugio, tan trabajadora y de tan buen corazón como su propia madre, Elvira cumplió la promesa que le había hecho a doña Amparo antes de morir. Sacó el rebozo azul del baúl, donde lo guardaba con el mismo cuidado que la anciana le había enseñado, y se lo entregó a su nueva nuera la noche antes de la boda, contándole, con todo el peso y toda la ternura que esa historia merecía, de dónde venía esa tela y qué significaba llevarla puesta. Este rebozo cargó la sangre de una mujer que un día tuvo el valor de reconocer de dónde venía, después de pasarse media vida escondiéndolo. Y cargó también la decisión de otra mujer que un día decidió detenerse, sin saber que esa decisión iba a cambiar su propia vida y la de generaciones enteras. Ahora te lo entrego a ti, para que, si algún día tienes una hija, se lo entregues también y le cuentes esta misma historia, para que nunca se les olvide de dónde venimos las mujeres de esta familia y con cuánto esfuerzo se construye la dignidad cuando no se nace con ella regalada. Refugio, con lágrimas en los ojos, recibió el rebozo con la misma solemnidad con la que Elvira lo había recibido años atrás de manos de doña Amparo, entendiendo que no estaba recibiendo solo una tela vieja, sino el peso completo de una historia que ahora también le pertenecía a ella. «Lo voy a cuidar como si fuera mío desde siempre, doña Elvira, y le prometo que, si Dios nos da una hija, ella también va a saber esta historia completa, sin que le falte ningún detalle. Eso es todo lo que le pido, hija, que la historia no se pierda, aunque cambien los nombres de quienes la cuentan. La Escuela de Oficios de la Hacienda Santa Esperanza sigue funcionando hasta hoy, según cuentan los más viejos del pueblo, aunque el edificio original haya cambiado con el paso de los años. Con el tiempo, la escuela dejó de depender exclusivamente de los recursos de la familia Monteverde, porque las propias egresadas, ya convertidas en mujeres con negocio propio, empezaron a aportar parte de sus ganancias para sostener a las nuevas generaciones que llegaban buscando la misma oportunidad que ellas habían recibido. Así, sin que nadie lo planeara desde el principio, el legado de doña Amparo y de Elvira se transformó en algo que ya no dependía de una sola familia, sino de toda una cadena de mujeres que se sostenían unas a otras, tal como Elvira había sostenido a esa anciana desconocida aquella mañana de primavera. Y todavía, en las noches de reunión familiar, algunas madres de San Miguel de los Olivos les cuentan a sus hijas la historia de una mujer que perdió su trabajo por ayudar a una desconocida y de una anciana que gracias a esa ayuda encontró el valor para dejar de esconder de dónde había venido.
La cuentan de distintas maneras, con distintos detalles, según quien la recuerde, pero siempre terminan con la misma enseñanza, la misma que Elvira le repitió a Gaudelio tantas veces cuando era niño, que un hombre o una mujer vale más por las decisiones que toma que por el dinero que posee. Porque al final, la historia demostró algo que ni Elvira ni doña Amparo hubieran podido explicar del todo aquella mañana en el camino, pero que ambas terminaron entendiendo con el paso de los años, que la verdadera riqueza de una familia no siempre viene de la tierra que hereda, sino de las decisiones que alguien, en algún momento, tuvo el valor de tomar cuando nadie más estaba dispuesto a detenerse. Don Anselmo, ya entrado en años, solía contar esta historia a los nuevos administradores que llegaban a trabajar en la hacienda, no como una anécdota más del pasado, sino como una lección que consideraba más valiosa que cualquier contrato o cualquier libro de cuentas. Aprendí con los años que se puede administrar una hacienda entera con toda la justicia del mundo, y aún así olvidar lo más importante, que detrás de cada trabajador hay una historia, un hijo que alimentar, un miedo que cargar. Mi madre me enseñó eso demasiado tarde, y Elvira me lo enseñó sin siquiera proponérselo. Ninguna hacienda vale lo suficiente si no se sostiene también con compasión. Esas palabras, repetidas durante años a cada nueva generación de administradores, se convirtieron en algo así como el segundo fundamento de la Hacienda Santa Esperanza, tan importante como la tierra misma sobre la que estaba construida. Si esta historia le tocó algo por dentro, no se guarde esa emoción. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita y déjenos en los comentarios. ¿Alguna vez su familia le heredó algo que no era dinero ni tierra, sino una lección de vida guardada durante años? ¿Qué historia de sus abuelos o de sus padres solo conoció ya de grande, cuando por fin alguien se atrevió a contarla completa?